Las fallas de 2023 ya están en plena cuenta atrás para comenzar de nuevo sin restricciones, un año que todos los falleros esperan con muchísima emoción. Dentro de muy poquito vamos a conocer a la que será la próxima fallera mayor infantil de Valencia. Ahora conocemos a las candidatas que ya forman parte de la Corte de Honor. Estamos con Paula Abel Martínez de la Falla Carrera Malilla Isla Cabrera. Muy buenas, Paula. Lo primero de todo, enhorabuena. ¿Cómo estás llevando estos días después de la proclamación en Fonteta? Súper bien, súper contenta y aún no me lo creo. Bueno, imagino que vivirías momentos de muchos nervios, pero también de mucha emoción. Veo que también os habéis hecho muy amiguitas todas las de la Corte de Honor. ¿Cómo esperas vivir todos estos meses que os esperan? Como bien has dicho, hemos hecho una gran piña, una gran unión y espero vivirlos al máximo. Bueno, ¿y cómo te imaginas ese momento en el que el alcalde llama y te dice que eres la fallera mayor infantil de Valencia? Bueno, con mucha emoción, mucha alegría, no me lo creería, pero súper contenta sobre todo. ¿Y qué significaría para ti ser la máxima representante de los falleros pequeños? Todo un orgullo y un privilegio. Bueno, como fallera mayor, ponte ya pensando que ya eres la fallera mayor infantil de Valencia. ¿Cuál es el momento que más estás deseando vivir? La crida. ¿Y qué es para ti? Cuéntanos un poquito qué es para ti la crida, cómo lo has vivido estos años y cómo sería poder vivirlo ya como fallera mayor. Yo pienso que la crida no es lo mismo verla desde la otra perspectiva como fallera mayor infantil de Valencia y bueno, tendría que ser toda una pasada, todo un día de un poco de nervios también y sobre todo de emoción porque le damos la bienvenida a nuestra gran fiesta. Y si fuese así, si fueses la encargada de decir esa crida que tantas ganas tienen los falleros de vivir, ¿tienes ya pensado qué dirías en esos momentos? ¿Cómo sería un poquito ese discurso tan emotivo? Bueno, tendría que decirle muchas cosas para agradecer a todos los niños valencianos todo el esfuerzo porque ellos son el futuro, ¿no? Ellos son el futuro de nuestra gran fiesta. Entonces, querría decir tantas palabras en tan poquito tiempo que aún no sabría bien qué decir. Bueno, ¿y qué son para ti las fallas? ¿Desde cuándo eres fallera? Soy fallera desde que nací. Para mí las fallas es una fiesta que no me imagino sin ellas. Pues muchísimas gracias, Paula, enhorabuena. Te vamos a dejar ahora que digas un mensaje, ¿vale? Para que te dirijas a quien tú quieras. Vale, muchísimas gracias. Primero, me gustaría agradecer a toda mi familia y a toda la comisión por su apoyo incondicional y al jurado por haber confiado en mí. Muchísimas gracias.